Una de las cosas más bonitas que tiene el cine es que nunca sabes cuándo un mensaje que tal vez para todo el mundo es bastante genérico, en tu caso termina calando de formas que no podías imaginar. Y aunque yo soy una persona más afín al género de aventura, terror, suspenso, thriller y cosas por el estilo, de vez en cuando veo películas que tal vez se ligan más a la comedia y en este caso a un género que no suele ser particularmente afín a nosotros los hombres, que es el de la comedia romántica. Pero no te puedo negar que esta película del año 2001, conocida como Consejera Matrimonial bajo el nombre de Good Advice o Buen Consejo, terminó de alguna manera siendo una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y es por eso que en este video te voy a contar no solo porque esta es una de esas joyitas desconocidas que en 2001 grabó el buen actor Charlie Sheen, el mismo de Two and a Half Men, sino que además es una de esas joyitas ocultas que tiene mensajes bastante interesantes, además de que aunque te voy a hacer un análisis sin spoiler, en algún momento te colocaré un letrero de spoilers porque te voy a contar por qué caló tanto en mi vida esta película. Vamos con la intro, que esto se pone bastante interesante. Hey, muy buena gente bella y bonita que sabe a pollito frito, espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo super video. Soy 8-Bit Richie, así es como les contaba hace un momento, una película de comedia romántica en algún momento me caló, me ganó. Fue una película bastante interesante y desde ya les quiero comentar lo que sí es y lo que no es esta película, y es que no es una película así como La Sociedad de los Poetas Muertos, como Good Will Hunting o Mente Indomable o algo así, de esas películas que a través de la comedia te dejan un mensaje para todo el mundo, con giros de guión, con cosas, con esa premisa o esa prima del cine que es no cuentes, muestra. No, acá no pasa eso, acá tenemos una historia de hecho bastante interesante, curiosa y divertida, pero predecible y de cierta manera genérica. Con lo cual ustedes en este momento probablemente estén pensando, ok, si la película no es tan destacable, entonces Richie, ¿por qué la estás recomendando? Sobre todo hablando de que es una película de casi un cuarto de siglo, ¿no? Es una película del año 2001. Muchos de los que hasta ahora están comenzando a vivir su década de los 20 a los 30, en ese momento apenas estaban llegando a este mundo. Entonces, ¿por qué la recomiendas? Y la verdad es principalmente por un tema personal. En su momento, como les decía también hace un momento, tú nunca sabes cuándo un mensaje que llega de esa forma light, de esa forma ligera que necesitas encontrar tal vez en esa galleta de la fortuna que te dan en los restaurantes chinos, ese mensaje que puede ser bastante genérico, termine de alguna forma calándote en ese día, o tal vez cuando te tomas una bebida aromática, una infusión, que la pestañita, el hilo con el papelito tiene un mensaje, tal vez ese mensaje era lo que necesitabas leer en ese momento, y este fue el caso de esta película. Les voy a contar inicialmente de qué trata y por qué es divertida e interesante, a pesar de que es una película que pasó totalmente desapercibida, es una joya oculta, pero que de todas maneras nos deja una serie de mensajes acerca de la humildad, de dónde vienen ideas interesantes y que muchas veces la riqueza o las ideas que terminan afectando a la gente terminan llegando de formas que no te explicabas o no te imaginabas que podían salir por ese lado, e incluso tal vez no cambiarte a ti, pero sí cambiar tu vida. Bueno, Richie, mucha chachara. ¿De qué trata esta película? Bueno, básicamente Charlie Sheen hace el papel de un corredor de bolsa bastante exitoso. De hecho, él tiene bastante dinero, es egocéntrico, es un playboy, es déspota, es muy rabón. Esta escena, por ejemplo, que estamos viendo acá con esa cara así que ustedes lo ven como sonriente, es una escena donde uno dice mucho remalpa o básicamente mucho hijo de su madre, porque ahí no vemos la escena completa, pero un indigente le está diciendo: hey amigo, ¿tienes una moneda? ¿Tienes $1? Y él le dice: sí, tengo millones, y sigue derecho como ignorándola así. O sea, el tipo es bastante sarcástico. Él tiene una relación, como les digo, él es un playboy, está teniendo una relación con una de las personas más poderosas de Nueva York, y quien al mismo tiempo él juega como a doble agente, porque se está acostando con la esposa de este señor, pero al mismo tiempo juega golf con él, es supuestamente amigo de él, y este señor se da cuenta
a lo cual le tiende una trampa que terminan haciendo que Ryan, nuestro protagonista, pues pierda su trabajo, pierda todo su dinero, pierda su licencia como corredor de bolsa o como agente de bolsa, lo cual lo lleva a la pobreza total. Él tiene una novia que es interpretada por en ese entonces una emergente actriz, Denise Richard, que la habíamos visto en películas como Invasión, Starship Troopers, y acá pues de hecho hay un dato bastante curioso acá, y es que ellos fueron esposos, Denise y Charlie Sheen, y se conocieron filmando esta película. Pero bueno, el punto es que ella trabaja en un periódico independiente y maneja una columna que se llama Pregúntale a Cindy, en el cual la gente pues manda cartas. No estamos en la época ni de redes sociales ni de internet, era la época de correos escritos, donde ella pues leía las cartas y respondía en su columna en periódico impreso pues algún consejo, opinión de principalmente mujeres que tal vez estaban teniendo problemas de autoestima, problemas en sus relaciones y demás. El caso es que Cindy también es, o sea, Dios los hace, ellos se juntan, ¿no? Cindy y Ryan son dos personajes muy rabones, muy déspotas. Ella siempre responde unos consejos bastante malucos, pero pues allá no la echan porque el periódico, lo que les digo, es independiente y no se puede dar el lujo de estar cerrando ciertas secciones. El caso es que Ryan, al perderlo todo, se va y se muda con ella. Ella, en el desespero de verlo a él en su miseria, pues se va con otro hombre y lo deja tirado en el apartamento, deja tirado el trabajo, o sea, se va para otro lado. El caso es que pues él, en su desespero, recibe una llamada de la dueña del periódico, quien le dice: hey, ¿qué pasó con esta nena? Ella no está presentando sus columnas, dígame si ella sigue ahí o no, para saber si tengo que seguirle pagando o no. A lo que Ryan básicamente dice: hey, ¿cómo así pagan por esto? No, ella está bien. Y empieza a hacerse pasar por su novia y responder esta serie de mensajes pues para poder ganar algo de dinero. Lo que no se imagina es que con la dueña del periódico va a surgir una especie de relación amor-odio en la cual pues van a estar en diferentes situaciones, mientras al mismo tiempo él se va dando cuenta que su columna, los mensajes y los problemas de estas personas son más que solo preguntas sin sentido y van a terminar cambiando su vida por completo. Y pues bueno, en medio de todas estas situaciones es donde empieza a surgir toda esta comedia romántica, porque tenemos a un Ryan Turner, a un Charlie Sheen, quien supuestamente tiene una novia que lo dejó, pero nadie sabe. Entonces supuestamente él tiene una relación, y su jefe, la dueña del periódico, termina como de alguna manera involucrándose con él para salvar su periódico y ayudar a este tema de la columna, mientras todos los mensajes de estas personas pues terminan cobrando muchísima fuerza, porque es donde empezamos a ver que muchas veces nosotros tenemos una serie de problemas, pero tal vez hay gente que está peor y que no te imaginas cuando una palabra que llega a través de un periódico principalmente pueda cambiar tu vida. Y es que es bastante curioso, porque en ocasiones no sabemos cómo son nuestras fibras sensibles. La vida nos va moldeando, nos va acostumbrando a una serie de situaciones donde muchas personas, tal vez cuando tienen ciertos eventos traumáticos, desarrollan una coraza, muchas veces esa actitud de cafres que solemos tener, porque sí, por muy buena que sea una persona, todos nosotros, todos, absolutamente todos, tenemos malos momentos y tenemos momentos en los cuales pues nos desquitamos un poco con la sociedad, y eso tal vez sea en muchas ocasiones incluso inseguridades propias, cosas que no sabíamos que teníamos, traumas internos y cosas que vamos dejando salir, y que tal vez esta serie de situaciones, o incluso el escuchar, en este caso de la película, el leer a diferentes personas, terminan tocando muchísimo a Ryan, quien termina descubriendo que tiene esa fibra sensible y esa forma de tener un poco de empatía que en su otro papel o en su otro rol de corredor de bolsa pues lo tenía totalmente guardado, porque acá él simplemente tenía dinero, poder, y pues lo utilizaba para todos sus antojos, todas sus aberracioncitas, ¿no? Mientras que en este rol pues le toca descubrir un poco ese lado personal, ese lado de decir: oiga, esta persona necesita ayuda, necesito solucionarla. En cierta manera esta película se parece un poquito a la otra comedia que habíamos visto de Mel Gibson. No sé si ustedes se acuerdan de esta película también, déjenme en comentarios si la recuerdan para que hagamos un análisis bastante interesante, Lo que ellas quieren, con Mel Gibson, una comedia también en la cual él trabaja en una agencia de publicidad y él termina escuchando los pensamientos de las mujeres, lo que le termina un poco como activando esa fibra sensible de empatía
empatía, de entender un poco que hombres y mujeres biológicamente de cierta manera pues operamos mentalmente muy diferente y pues tenemos otra serie de preocupaciones cada uno por la forma en la cual asumimos cada uno de los problemas o tratamos de solucionar cada uno de los problemas que se nos presentan en la vida. De cierta manera, esta película de Good Advice, de consejera matrimonial, tiene cierta similitud, con la diferencia de que en lo que ellas quieren pues tenemos una situación fantasiosa de una habilidad que él recibe de una forma que también uno queda como ¿por qué y para qué? Mientras que acá estamos en una situación bastante real, una columna de opinión que sin darse cuenta termina impactando muchísimo, no solo a Ryan, no solo al periódico, no solo a la gente que lo rodea, sino prácticamente a toda la sociedad. Y acá es donde viene uno de los puntos bastante interesantes y porque esta película me caló, y es que fue la primera vez que yo me di cuenta que ciertos contenidos no solo podían ser monetizables, sino al mismo tiempo podían ser impactantes. Porque sí, todos hemos tenido ese momento, ese grupo de amigos o ese amigo que nos tomamos una cerveza en un bar y tal vez él o uno está mal y recibimos ese consejo y la cosa queda como entre nosotros, ¿no? Nunca nos imaginamos que ese consejo podría ser algo rentable. Hoy en día que estamos en la época de los influencers, de los shorts, de TikTok, de YouTube y todos los videos, y vemos gente que creando este tipo de contenidos pues va recibiendo dinero, es bastante normal para nosotros, pero en esa época no era así. En esa época veíamos que tal vez esos programas radiales o esos programas de opinión, esos mini documentales de una sola persona, esos, ¿cómo se llama?, monólogos que veíamos en televisión, en radio, en prensa, pues era como el desarrollo de un par de privilegiados que de alguna manera lograron calar con la sociedad y empezaron como a tener cierta fama, pero no veíamos eso como al acceso de todo el mundo. Acá ver esta columna que empieza a impactar de cierta manera en las personas, que se da cuenta tanto Ryan como todas las personas a su alrededor que oiga, está transformando vidas, pues termina siendo algo bastante interesante. Y la película tiene bastantes elementos, ¿no? O sea, si lo miramos lo que es el cine así de efectos y cosas por el estilo, no, esto es una comedia romántica, no tenemos así efectos especiales de nada, simplemente tenemos una serie de actores, de hecho es un elenco bastante reducido, como les decía, tenemos a Charlie Sheen, Dennis Richard, Angie Harmon, ella es una mujer bastante interesante, ella de hecho fue conocida, muy conocida por la serie La Ley y el Orden y por otra serie, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero realmente su carrera se basó más en televisión y en modelaje, y es que la vemos ahí. Ella es la dueña del periódico, una mujer súper despampanante, pero seria, parada, muy profesional, que enamora desde el minuto uno, porque es esa mujer como que quiere salir adelante, que no le tiene miedo a nada, pero al mismo tiempo pues obviamente su físico es súper atractiva, pero al mismo tiempo su personalidad, de esos momentos que detrás de esa coraza que tiene de mujer fuerte, de mujer que va a salir para adelante, pues hay una persona bastante sensible que obviamente siente, que obviamente quiere conocer a alguien, y pues esta serie de situaciones donde también un Charlie Sheen o un Ryan, en este caso su personaje, se está como sintiendo muy atraído por ella, pero pues no puede mostrarse como este perro porque supuestamente él tiene su relación con su novia y todo el mundo lo ve así. Entonces toda esta serie de situaciones de mantener una mentira la vemos ahí bastante plasmado. De hecho, en este momento me recuerda esta película que vemos acá. Esta es una película colombiana con un actor, el que era el baterista de The Mills, Diego Cadavid. Él hace o coprotagoniza esta película llamada Esto Huele Mal, otra película de la cual tenemos que hablar después, que si bien tampoco es algo pues que tú digas, oye, esto trascendió en la historia del cine, no deja de tener ideas bastante interesantes y divertidas. Rápidamente, en Esto Huele Mal tenemos un momento bastante triste en mi país, el atentado al Club El Nogal, la explosión, una bomba que explotó en este club, lastimosamente dejó muchas víctimas. Utilizaron este atentado para crear una historia paralela, ¿no? Un hombre que tiene un amante
y ella, su esposa, cree que está en el club en el momento de la explosión, pero él en ese momento pues estaba con su amante, entonces le toca montar toda la parafernalia porque pues obviamente pasaron muchas cosas, la gente se preocupó por él y de todo, y si él se llega a demostrar que él no estaba ahí, pues básicamente se va a saber que él estaba siendo infiel, entonces de ahí se le dan una serie de situaciones bastante graciosas y caricaturescas. Y esto es de cierta manera un poco lo que vemos en esta película de Good Advice, ¿no? Mantener esta serie de mentiras, estas situaciones, cuando te pillan, cómo vas a hacer para que al momento de que pues huelan o detecten la mentira no lo pierdas todo, es lo que ustedes se van a enterar cuando vean esta película. En parte del reparto también está Jon Lovitz, que mucha gente lo tiene más presente por el doblaje de este personaje de caricatura, el crítico Jay Sherman, y que en esta película él va a interpretar el papel de un cirujano plástico amigo de Ryan, y que va a tener de cierta manera mucha influencia en varias de las decisiones y situaciones bastante graciosas en esta película, pero que como les decía hace un momento, pues esta película es divertida, light, como para que si tal vez tú estás en esa etapa en la que estás muy bien con tu vida y quieres simplemente distraerte con algo muy ligero, algo bastante interesante y divertido, óyeme, esta película es para ti, para echar palomitas, palomitear un fin de semana, un clásico que se quedó atrás, bastante divertido y normal. Pero bueno, y en el momento, ¿por qué me caló tanto? ¿Qué pasó? Nuevamente hay que aclarar que para hablar de esto, pues obviamente tengo que hacer un par de spoilers, así que vamos a tener este mensaje acá. Pero sí, la verdad es que una cosa es lo que es el cine como tal y cómo le llega al público en general. Por eso yo les digo, esta película es muy normal, muy una película de 6 sobre 10, divertida, light, ligera, para ver cosas bastante chéveres, pero que me llegó en un momento de mi vida bastante interesante. Yo estaba en la universidad y yo de cierta manera en esa época era como una especie también de, o sea, ya yo sé que tal vez ustedes me vean acá medio gordito, calvito, y digan, no, pero Richie, o sea, en esa época que no, pues yo no sé, pero me iba muy bien, me iba muy bien con las chicas, tenía una situación, un estatus donde pues aprendí varias cosas en esa época, ¿no? En ese momento era el boom del Adobe Flash. Muy pocas personas acá en mi país estaban haciendo el tema de páginas web. Yo había aprendido cosas por el estilo. Aparte, yo les he contado en mis canales de videojuegos que para esa época yo era un informático total. Yo sabía desarmar computadores, ensamblarlos, hacer muchas cosas. El saber computadores también me acercó muchísimo al mundo de lo que era mezclar música, ser como un DJ aficionado. Y todos estos, estos conocimientos me llevaron a la fiesta, a una vida nocturna. Porque yo qué hacía, yo tenía mi computador, conseguía música, películas, videojuegos. Estamos hablando de una época donde no existían ni siquiera las memorias USB. O sea, esto que nosotros tenemos acá, este cosito, este tipo de cositas, en esa época esto no existía. Uno de estos iba a llegar al poco tiempo y iba a ser carísimo. Una giga en esto iba a ser una cosa bastante costosa. Hoy en día las conseguimos por babas, pero en esa época no era así. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo sacaba el disco duro de mi computador. Ahí tenía música de todo, me iba, digamos, a los bares, esperaba toda la noche, me mantenía el dueño del bar o el que trabajaba en el bar, me mantenía con trago gratis toda la noche. Cuando llegaba la hora del cierre del bar, conectábamos el disco duro al computador del sitio y empezábamos a copiar música, películas, videojuegos y todo, y llegaba a mi casa ya llegaba con lo que tenía y ya había quemado en CDs, y llegaba con nuevo, por así decirlo, mercancía, sí, o sea, películas, juegos, series, de todo, porque yo le enseñaba a la gente cómo descargar y conseguir cosas, y eso pues me permitió tener un estatus bastante interesante. Entonces eso me hizo un poquito también, sin ser millonario ni nada por el estilo, porque no, nunca lo fui, pero sí bastante popular, y pues eso me llevó a conocer mucha gente y al mismo tiempo me llevó a aprender un poco a cómo escuchar a las personas. Esta película tiene un mensaje bastante interesante porque Ryan, es decir, el personaje de Charlie Sheen, es un hijo de su madre, es un hijo de
es un maldito, o sea, acá como le decimos acá en Colombia, vas a decir una grosería, perdón, es un piro. Este men, pues, cuando pasa de estar arriba a estar en el suelo, a tocar fondo, le toca vender el reloj, la chica que tenía se da cuenta, bueno, él sabía que ella no lo quería, sino simplemente ella quería estar con él, pues, por su dinero, su estatus y demás. Ella lo termina dejando y le toca empezar como a hacer este trabajo. Al comienzo, él en este trabajo dando consejos es también un HP. En una ocasión le envían una carta de una chica que se va a casar y ella que cómo debería ser su vestido, que si debería emocionarse, y él le dice: ese día vístete de negro porque será el peor día de tu vida. O sea, él daba ese tipo de consejos, el consejo que daría un corredor de bolsa, playboy, petulante y demás, que lentamente le toca empezar a notar y entender que si quiere mantener su trabajo, pues óyeme, le toca sensibilizarse un poco, y es ahí donde él empieza a entender muchísimo a las mujeres, empieza a entender lo que ellas sienten, la forma en la que abordan sus emociones, y le toca empezar a aconsejar de otra manera. Uno de los momentos más crudos de la película es, y nuevamente si no la han visto de verdad véanla, es bastante interesante, no sáltense esta parte si no la han visto, pero porque de verdad esta parte por lo menos a mí me pareció bastante bonita, y es de una mamá que le envía una carta pidiéndole ayuda. El hijo tiene VIH y pues la baja de defensas hizo que al mismo tiempo se le generara un cáncer. Él está ya en las últimas. Ella pues nunca probó su estilo de vida porque pues obviamente así fue como él contrajo tanto el VIH y que terminó desencadenando en el cáncer. Y pues que siente como ese tema de que se va a ir su hijo y no va a ser capaz de perdonarlo o aceptarlo. Entonces esta parte es bastante fuerte porque acá Ryan pues al comienzo tiene miedo de dar un consejo, no sabe cómo abordarlo, y aquí es donde acude pues a su amigo, quien le termina dando también otro de los consejos de la vida, ¿no? Él cuando se hace cirujano plástico pues inicialmente obviamente no lo hace en un tema de estética, sino en un tema sobre todo en el pabellón de quemados. Su primer contacto con el pabellón de quemados, se encuentra un muchacho que está total, o sea el 90% de su cuerpo está quemado, y es tan impresionante el cómo está desfigurado y el trabajo que va a tener que hacer con ese muchacho que se asusta, ¿no? De tener que enfrentarse a eso. Y le dice o sea, se encuentra o llama un amigo, Barry, el doctor, ¿no? Llama un amigo y le dice: parce, me acaba de pasar esto, tal, no sé qué. Y le dice el amigo: oye, tú estás asustado, imagínate cómo se siente el muchacho. Y es como ese consejo que nos da una lección de empatía tan fuerte, que a mí personalmente, yo de hecho para poder hacer este video, la razón por la que estoy haciendo este video, porque recientemente volví a ver esta película que me encanta, y esta película es muy buena, tiene escenas bastante divertidas. Entonces cuando la veía, ¡pau!, me saca la lágrima y yo, uy, qué densa esta escena, me gusta muchísimo. Al mismo tiempo hay otra serie de momentos en la película, por ejemplo Iris, ella es la secretaria de Paige, la dueña del periódico. Y es una señora, es un personaje genial, es un personaje espectacular, donde también nos da un poco la lección de que muchas veces nosotros, a medida que vamos tomando nuestras decisiones en la vida, vamos haciendo nuestro proyecto de vida y vamos desatando nuestras pasiones, pues sin darte cuenta, cuando tú te apasionas por algo, hay gente que como que le llega esa pasión, ¿no? Y hay gente que sin que tú lo esperes, sin que te lo imagines, termina creyendo en ti. Y eso también es algo bastante interesante que a mí personalmente pues me inspiró para muchos momentos que vendrían más adelante en mi vida, antes de yo dedicarme a este tema de YouTube, de crear contenido, el tema de los videojuegos. Yo tuve una agencia de publicidad, mi agencia de publicidad le iba bastante bien, fue el medio de la publicidad el que no me terminó de convencer, y siempre tuve esta pasión por el tema de los videojuegos y también por comunicar, divulgar, lo que terminó derivando en este proyecto, en este canal que es 8-Bit Richie. Y en ese momento pues hubo gente que, si bien me dio la espalda por estos temas, hubo otra gente que sin pedir nada estuvo ahí muy pendiente y que me recordaba mucho estas situaciones. Es otra cosa bastante genial. Y lo más importante, la columna y el hecho de que las cosas que mueven sentimientos, las cosas que mueven a la gente, no solo son monetizables, sino realmente
pueden cambiar la vida de las personas. Fue otra de las lecciones que me dejó esta película, porque yo en ese momento, pues que manejaba publicidad, manejaba web, o sea, en el momento en el que vi esta película, yo la vi casi que en su momento de salida. Con la columna de Ryan entendí que muchas veces las cosas que terminan cambiando el mundo terminan llegando, terminas haciéndolas de manera que no esperabas que eso iba a cambiar el mundo. Tal vez esa pequeña acción que tú hiciste hoy, que pensabas que para ti es algo normal, que para ti es algo que puede quedar ahí, sin darte cuenta para otras personas puede ser algo bastante inspirador, impactante, enternecedor, o de alguna forma que pueda convertirse en el norte de esa persona, incluso un mantra. Entonces ver cómo Ryan de un momento a otro empezaba a ver que su proyecto era grande y que sin darse cuenta que lo que empezó, siendo algo como simplemente para poder sobrevivir y ganar algo de dinero, terminó siendo algo importante, y de hecho él lo termina defendiendo y lo termina cuidando como un león, ¿no? Entonces es algo bastante chévere de ver en esta película. Por eso esos mensajes pequeños que son bastante ligeros, que tal vez a muchas personas que vean esta película digan como he visto cosas más determinantes, y sí, hay películas con mensajes más fuertes, con mensajes que los muestran de una forma más impactante. Tal vez este mensaje pase de una manera ligera, pero es que lo que te digo, tú nunca sabes cuándo esa palabra oportuna en el momento preciso termina cambiando tu vida, termina cambiando, o ni siquiera que cambie tu vida, que cambie tu día. Sí, que haya pasado algo en la mañana, en la tarde y en la noche recibas esa frase y termine mejorándolo todo o dándote una lección bastante importante. Es por eso que, gente, esta es una de esas películas que a mí personalmente me gusta muchísimo. O sea, cada vez que, si en algún momento veo que la están dando, algo por el estilo, ténganlo por seguro, me voy a quedar viéndola, porque es bastante buena, es bastante entretenida y a mí personalmente me gustó mucho. Sin embargo, si ustedes miran portales como IMDb, Rotten Tomatoes, pues van a encontrar ahí diferentes reseñas, opiniones de personas que dicen, una comedia bastante normal y demás. No a todo el mundo le calan las mismas canciones, los mismos mensajes, y no significa que eso esté mal, no significa que, no, es que ellos tal vez son brutos o algo por el estilo, que no entienden. No, simplemente cada uno va recibiendo sus propios mensajes y va dándole valor a las cosas que le gustan. En este caso, a mí, y esto es opinión personal, esta película me encantó y por eso me animé en este canal de Cinema with Richie a traer esta película del baúl de los recuerdos 2001, Good Advice, consejera matrimonial, buen consejo, con Charlie Sheen, Dennis Richard, una película bastante interesante, y obviamente Angie Harmon, se me quedó por fuera, pero que en ese entonces pues wow, era, bueno, sigue siendo una mujer bastante bonita, pero pues ella ya tiene más de 50 años, pues lo normal, que juntos logran una película que, lo que les digo, hagan de cuenta una obra de teatro, comedia romántica muy normal para muchas personas, pero que a mí personalmente me encantó. Si quieres que traiga más videos así y revivamos muchas más de estas películas que tal vez no todo el mundo conoce, pues déjamelo en comentarios y ahí estaremos trayendo cosas bastante interesantes. Nos veremos pronto con más videos, gente. No olviden suscribirse, dejar su like, comenten si vieron esta película y si de alguna forma les llamó la atención, para que pues la busquen. Tristemente no está en ningún servicio de streaming, les toca conseguirla de modo guiño guiño, así que pues nada, gente. Y si les llama la atención saber de alguna otra película, los voy a dejar acá con un video bastante interesante. Posiblemente acá les esté recomendando una obra de Stephen King bastante chévere, una caminata en la cual los que participan no se pueden detener o los desviven. Espero que este video les haya gustado.